Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nico, yo soy autor de un libro que se llama Diario Espiritual, Dios y un alma, que fue escrito entre el año 2020 y 2021 y que he ido reescribiendo a lo largo de este tiempo hasta el día de hoy, ya que cuento con algunas dificultades para evangelizar de otra manera. Me he puesto en la tarea de hacerlo a través de mis escritos y bueno, o sea, yo me considero el autor en el sentido de que fui el instrumento de Dios para poder traer todas estas cosas que nacen del corazón cuando uno vive una vida de oración, de contemplación de todas las cosas. Y cuando uno busca hallar la voluntad de Dios en todas las cosas, es como que esas huellitas que Dios eh, deja cada día que vivimos, quedan como más perceptibles a esa vista interior que tenemos y, y lejos de nos alejamos un poco del ruido, de las distracciones, de las preocupaciones y todas esas huellitas son como que nos van marcando una dirección, es Dios quien nos va guiando a través de cada día y de las personas que vamos cruzando por el camino, de esos hermanos que a veces nos las hacen difícil, a veces nos traen a Dios, a veces nos llevan por un caminito que decimos que no, pero que también es la voz de Dios tratando de guiarnos. Y bueno, también he descubierto que Dios a los que ama también corrige y los corrige para que puedan seguir dando fruto y cada vez más fruto y ese fruto se vaya multiplicando en el testimonio que es finalmente lo más importante porque si todo quedara en palabras, las palabras se las lleva el viento, se olvidan, pero el testimonio, o sea, las obras, la fe en obras, eh, es como que son un diario espiritual eh, visible a los ojos de las personas y que llega a Dios directamente con más fuerza a través de las obras que de las palabras, porque una vida coherente no es fácil de tener, o sea, uno puede escribir muy bonito, puede inspirarse, pero si eso no va acompañado de la oración, de los sacramentos, de una vida eh, en obediencia, con temor de Dios, que temor de Dios es no quererlo ofender en nada, sino que por el amor tan grande que se le tiene, uno trata de hacer las cosas de la mejor manera posible. Así que en los pequeños detallitos estos que se nos van presentando desde el lugar que estemos sanos, estemos enfermos, seamos niños, seamos jóvenes, seamos adultos, incluso si somos ya muy ancianos, podemos seguir llevando esa buena noticia de Cristo, de un Cristo resucitado, un Cristo que entregó su vida y que toda su vida fue una ofrenda de amor para que los hombres pudieran descubrir el amor tan grande que nos tiene Dios. Entonces, eso es el llamado que tenemos todos, el llamado a la santidad, el de imitar a Cristo en todas estas cosas, guiados por las luces que nos va dejando en el corazón el Espíritu Santo, a través de todos estos medios que ya mencioné antes. Entonces, también dejan un lugar importante, muy importante a mamá, a María, que, que bueno, también sabe cuidarnos y bueno, si Dios la escogió para que fuera su mamá, le confió su vida, lo acompañó durante toda su vida y le dejó al discípulo amado y ese discípulo amado somos cada uno de nosotros que bueno, somos muy amados por Dios y que nos ama tanto que nos deja a su mamá para que ella nos guíe, nos cuide también
y para que vele por nuestras vidas, por nuestras acciones. Entonces, de la manito de Dios y de la manito de María, te invito a que empieces a hacer una oración desde el corazón, hablándole a Dios y bueno, te dispongas para poder escuchar cómo comienza este libro y bueno, si perseveras y me tienes paciencia porque eh, fue todo un proceso, podemos llegar a descubrir a ver si encontramos algún tesoro oculto que deba ser, eh, quizás te sirva de algo, o lo puedas comparar con algo que haya sucedido en tu vida, o puedas descubrir algo que no conocías. Así que sin decir más cosas, porque empiezo a hablar de más, comenzamos con la lectura del libro. Diario espiritual, Dios y un alma. Primera parte. Bueno, en la parte superior de cada hoja hay una frase que apareció a medida que fui escribiendo el diario y que me hizo tanto eco en el corazón que la dejé en todas las páginas. Dice: si ereis lo que tienes que ser, prenderéis fuego el mundo entero. Santa Catarina de Siena. Ella fue la santa que bueno, dio origen a esta frase. Comienza con una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y luego empieza el diario de la siguiente manera. Este diario comienza con las 2 primeras semanas de los ejercicios espirituales, a principio del 2020. Fecha 4 del 2020, día 1 y 2. Culpa, decepción de mí mismo. Me comparé con mi habitación desordenada y sucia. También me comparé con un portafocos que colgaba del techo, vacío, sin ninguna bombilla, con los cables expuestos y de aspecto poco agradable. Podía ver o creía ver como la tristeza en la mirada de Dios, su soledad en la cruz y también lo decepcionado que imagino que está de mí. Relato un sueño que me aconteció ese día. Un día salí de casa y cuando volví estaba el piso partido y agrietado, como si hubiera habido un gran terremoto. El techo de la casa también estaba dañado. El único que se encontraba en casa era mi hermano, y cuando le pregunté qué había pasado me contestó que mi padre golpeó enojado y con fuerza algo contra el piso, y todo finalmente quedó en ese estado. Yo me di cuenta de que solo sostenía el techo 2 maderos grandes y fuertes en forma de cruz, que hacían de vigas y que sostenían el techo para no dejarlo caer. Lo había colocado mi padre en el pasado. Entonces le dije a mi hermano que no podíamos seguir viviendo en ese lugar, porque solo era sostenido por aquellos 2 pedazos de madera. Luego de decirle estas palabras, él fue hasta donde estaban unidos estos 2 grandes bloques de madera y comenzó a moverlos, hasta que todo lo demás empezó a ceder. En ese momento, la casa se fue contrayendo y se empezó a venir abajo. Él salió primero por la puerta de la entrada y yo al final, casi cuando se me terminaba por caer todo encima. Por muy poco salí también detrás de él. Anoté este sueño porque el guía me recomendó notar lo que se repetía, y lo que se repitió fue el haber soñado 2 veces junto a mi hermano. El primer sueño, el cual no anoté, había soñado que ambos éramos sacerdotes. Sentí la necesidad de soltar algunas cosas que me atan para poder seguir con mayor libertad a Dios. También aparecen ciertas preguntas que se repiten dentro de mí. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es mi lugar? Día 3. Me fue mal. Aparecieron una serie de pecados en mi mente en los que no podía dejar de pensar y que no me permitían concentrarme en la oración. Recordé momentos en donde Dios se hizo presente en mi vida. Día 4. Tenía que escribir mi propio Magnificat. Mi Magnificat decía así:
Te agradezco, Dios eterno, por el don de la vida, porque me has dado una hermosa familia y porque me has llevado de la mano para no caer frente a las encrucijadas de la vida. Padre, con infinito amor y gran misericordia me recibes cada vez que retorno a ti, y me sales al encuentro con los brazos abiertos y el corazón dispuesto a recuperar el tiempo perdido. Proviene de ti todo el bien y la bondad que habita en mi corazón, el amor, la paz y la pureza, por breve o extensa que sea. Dios mío, quédate siempre conmigo, tenme paciencia, porque muchas veces soy tu hijo más problemático e incomprendido. Despierta en mi corazón una determinada determinación a tomar la cruz y a seguirte sin miedo a nada. Por momentos sentí luces y por otros sombras. También había momentos de aridez. Siguen los recuerdos de los momentos donde sentí el amor de Dios. Reflejé este descubrimiento del amor compartiendo momentos en familia a lo largo del día. Aparecieron males con aspecto de bien. Me fui yendo por ese camino con la excusa de ayudar a otros y comencé a meterme en terrenos donde no me había mandado Dios y en los cuales me había desordenado en el pasado. Empezó el Señor a trabajarme el corazón y a plantar en mí el deseo de dejar aquellas cosas. Día quinto. Me vienen a la mente pecados, primero el egoísmo, luego la maldad, también la indiferencia y el placer. Y me imagino un río turbio que busca poseer el corazón de todos los hombres. Seguí viendo estos males reflejados en la sociedad en la que vivimos y noté el sinsabor, la falta de coherencia, la falta de bondad, la falta de amor, cómo muchas veces se pasa de la inocencia al engaño. Y también cómo la mentira nubla la vista e impide que veamos la verdad mientras muchas veces buscamos embriagarnos en placer. Luego vi a Dios recibiéndonos a pesar de haber caído en todas estas cosas y de haber sido enturbiados por aquel río, y cómo el Señor, si lo dejamos actuar, nos recrea de nuevo. Después, fruto de ese amor y de ese agradecimiento, sentí la necesidad de compartir el bien recibido con los demás. Examen. Indicios de consolación, sentimientos de paz. Mientras iba indagando dentro de mí surgieron estas palabras. Veo la equivocación de mi ensimismamiento que sin Dios me guía hasta este río turbio, y de cómo ansío la libertad, la salud y la bondad que conlleva el estar limpio y dispuesto a salir de mí mismo. Día 6. Llego a la conclusión de que la raíz de mi pecado es el egoísmo. Y cómo no me había dado cuenta de que era lo que desencadenaba la mayoría del desorden en mi vida. Otro descubrimiento, mientras hablaba con mi guía, él me preguntó dónde ubicaba a Dios en medio de mi diálogo con él, y me dio pistas, atrás, adelante, a los costados. Hablé de esta pregunta con Dios y me llené de alegría al descubrir que en medio de mis recuerdos, cómo era que me acompañaba el Señor mientras estábamos juntos. No era ni a los costados, ni adelante, ni atrás, sino dentro de mí. Bueno, aquí concluimos el primer episodio. Espero que les haya gustado. Y bueno, si quieren pueden seguir acompañándome para que les siga leyendo y vamos de a poquito masticando y disfrutando de la lectura de este libro. Muchísimas gracias por acompañarme y por haberme escuchado.